Señor, te damos gracias por el día de hoy, porque nos permites, Padre Celestial, reunirnos, Señor, como iglesia, todo tu pueblo, los creyentes, para ser bendecidos por tus palabras, ser bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el medio que nos usas para esa bendición para nosotros, que trabaja en nuestras mentes y en nuestros corazones para que tu palabra quede allí, Señor. Y damos gracias porque podemos hoy salir afirmados en la fe. Podemos salir, Señor, consolados en la aflicción o exhortados en nuestro pecado, porque tu palabra tiene el poder de ser bendecida en nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, porque hoy podemos predicarla, meditarla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Voy a sentarse, mis hermanos, por favor. En el Evangelio de Juan hay ciertas responsabilidades que nosotros adquirimos cuando sabemos que Jesús es Dios. Cuando Jesús es Dios, no es simplemente una información que recibimos por parte del Evangelio y como que nuestras vidas o la iglesia o no sé, nuestra relación con Dios es igual, no, sino que debemos recibirla con cierta responsabilidad. La persona más importante del universo, de todo lo que se ha creado, es Dios. Y Jesús es Dios. Por lo tanto, las palabras, como les decía, hemos hablado muchas veces, que cuando Él habla, no habla simplemente una persona que está a nuestro nivel. Es Dios. Es como si el presidente de los Estados Unidos, y eso que es una poca comparación, viniera y nos dijera algo y nosotros, uy, no solamente porque es una persona igual a uno, sino por la condición y lo especial que es esa persona. Y así es Jesús. Entonces, frente a esa seriedad o lo que tal vez nos exija, tal vez no, ciertamente nos exige el saber que Jesús es Dios, hay una queja continua del creyente, es la situación de la iglesia. La iglesia, nos quejamos de la iglesia, y sí, porque vemos cosas que no están bien. Nos quejamos de nosotros mismos. Es cierto que el cristiano debe entristecerse por la situación de la iglesia y de sí mismo, en lo que puede hacer frente a los males actuales que se enseñan contra la iglesia, contra la doctrina, etcétera, muchas cosas. No obstante, hay que reconocer que el Señor está atento a toda situación de la doctrina de la iglesia para conocimiento de nosotros, para que no nos desesperemos. Es decir, ¿será que el Señor no conoce nuestra condición? ¿Será que el Señor no conoce tu vida? ¿Será que el Señor no conoce tus problemas o las afectaciones del pecado en nosotros? ¿Será que podemos engañar a Jesús, el Señor, quien es Dios, que es omnisciente, de saber lo que ocurre con nuestra alma y con nuestro corazón? ¿Será que podemos decir y preocuparnos en demasía, en vez de ir a Él y poner más bien como distancia, eh, preocuparnos en esa condición, como tal condición, y no es ir a Él? Dios desde antes ha dictaminado lo que hará. Y es más, Él en ciertas cosas ha determinado que pasemos las cosas que pasemos. Es más, de alguna forma, nuestros pecados están siempre delante de Él. Y no es que le tomen por sorpresa esas cosas. No hay ¿por qué? Porque es Dios. Podemos ver a Cristo y entender a Cristo cuando nos acercamos, qué sabe de nosotros, qué conoce de nosotros, siendo que es Dios. Él ha dictaminado lo que hará. Vemos el libro de Apocalipsis, ahí está
nos preocupamos en demasiado por la iglesia, pero Él ya sabe qué va a hacer con la iglesia. Ahí está en el libro de Apocalipsis. ¿Y quién triunfa? ¿La situación o Cristo? ¿Quién lleva al cielo? ¿O el mundo destruye a los mártires, el pecado señorea sobre los suyos? ¿O no es una multitud incontable en los cielos, de toda lengua, tribu, lengua y nación, que le dan gloria a Dios y al Cordero? Porque están ahí, porque ellos no están ahí por sus fuerzas, están ahí por la fidelidad de Dios en Cristo. Así que Él mismo va a obrar. Soberanamente tiene el control sobre la extensión de la apostasía y de la maldad. Cristo se encargará de cuidar a los suyos y hacerles preservar hasta el fin. Recordamos lo que dice, como les decía en el libro de Apocalipsis, del final de la gran ramera, ¿no? Que representa la falsa fe, la falsa religión, la falsa enseñanza, la falsa moralidad, la falsa vida cristiana. Uno de los males del hombre a nivel general es evadir su compromiso en cualquier cosa por culpa de otros. Si el hermano, si fulanito de tal en el trabajo, si fulanito de tal se comporta de tal manera, es más fácil emular el comportamiento de tal persona que no saber la responsabilidad que ha adquirido con la empresa, con el jefe, ¿cierto? Es que aquí todos llegan tarde y nadie les dice nada, entonces todos llegamos tarde. ¿Por qué? Así no le digan nada y le sigan pagando lo mismo. Hay una responsabilidad personal en cumplir, ¿cierto? Entonces a veces sucede eso en la iglesia. Por defección de otros, por imitar la vida de otros, porque piensa que su compromiso está relacionado con el actuar de otros. De igual manera puede que actúe en asuntos de la fe. Su compromiso con Dios o su servicio cristiano pueda que dependa de otros, y no de su compromiso personal con Dios. La excusa y justificación de la conducta evasiva de un compromiso personal es no encontrar muchas veces la iglesia en algún punto que vaya de acuerdo a él para tomar un compromiso que no tiene para con los hombres, sino para con Cristo, ¿cierto? Si una persona entra aquí y dice, no, pero miren la cantidad de niños, pues, hermanos, poquitos, ¿no? Entonces, aquí me puedo relajar. Hay un compromiso con Cristo relativo, ¿no? Es que el compromiso con Cristo no es relativo de acuerdo a la cantidad de personas con las que me encuentro en la iglesia o para servir a Cristo. ¿O qué tal un ministro porque ve tres personas no prepara un sermón igualmente como si fuese para mí, con la misma responsabilidad porque no se trata de los hombres, se trata de Cristo? O que nosotros no nos motivemos a adorar porque no hay un grupo musical o porque, no sé, no hay un espectáculo que se presente, porque, porque no nos impacta el adorar así cuando es el compromiso personal de adorar a Dios, no por las cosas que le rodean, sino porque es mi compromiso, porque Cristo es Dios. En este texto que acabamos de leer, hay una preocupación de Pedro. A ojo de los hombres, Pedro podría tener una preocupación valedera con respecto a Juan, ¿cierto? Está preocupado por el hermano. Pero tal preocupación a los ojos de Cristo resucitado no estaba bien. Es decir, Cristo resucitado, aunque no ha sido revestido o no es que haya, no haya, se va a ser nuevamente revestido de la gloria en la cual antes de su encarnación se despojó y está resucitado, es decir, está en camino a hacer lo que es, cuanto más ya siendo Dios, estando ya glorificado, ¿eh?
ve mal lo que Pedro hace con Juan. Entonces, esta mañana vamos a meditar sobre las palabras del Señor Jesucristo a Pedro, sobre ese sígueme tú. ¿Por qué se lo dijo? Y vamos a ver que se lo dijo por varias razones. La primera razón que nos presenta este versículo es porque Pedro se creyó responsable de la fe y la vida cristiana de Juan. Se creyó responsable. Y quisiera aclarar antes que hay una válida preocupación por los que no conocen el Evangelio. Hay una válida preocupación. Este texto a ellos no se aplica. A los que no le conocen, porque sí debe haber una preocupación para las personas que no conocen el Evangelio. La iglesia debe preocuparse por los que no han escuchado correctamente el Evangelio, sino a los que ya son discípulos de Cristo. Es decir, si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un discípulo de Cristo, y yo me preocupo muy excesivamente por la vida de la fe tuya, pensando que depende de mí, no es cierto. Porque a la final, ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Acaso no dice la Biblia que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? ¿Y que son ellos? Simplemente personas que hacen una labor que inclusive el apóstol Pablo decía que él era lo que era por la gracia de Dios, porque su apostolado era un don de Dios. Aún así, el hacer eso era un don de Dios. Pero si hay una preocupación genuina, ¿cierto? Pero no debe ser una preocupación excesiva porque a la final este es un discípulo de Cristo. El problema es cuando no son discípulos de Cristo, ¿no? Ahí sí deberíamos preocuparnos. Más bien, deberíamos predicarle el Evangelio otra vez. Bueno, como sabemos, Pedro y Juan eran discípulos de Cristo. O sea, no hay por qué pensar que ninguno de los dos son creyentes. Y claramente el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿quién es el responsable de la fe y andar cristiano de sus discípulos? Y es él mismo. El pastor es Jesús, con P mayúscula, es Jesús. Porque él dice, si a este yo quiero, ¿sí notan? Si a este, ¿quién? Jesús, yo quiero. Entonces, Juan dependía de quién? De Jesús. Hay otra aclaración. Tampoco este texto dice que no debemos preocuparnos unos a otros como hermanos. Al contrario, la palabra de Dios nos llama la atención a exhortarnos a las buenas obras. Pero lo que no podremos producir en el hermano es fe para buenas obras. Nosotros no podemos. Nosotros nos, nos anima la escritura a exhortarnos a esas buenas obras. Pero sin fe, pero sin fe, ¿cómo podemos hacer? Entonces, nosotros no podemos hacer que Él quiera y Él haga. Porque ¿quién produce el querer como Él hace? El Señor según su buena voluntad. Él es quien también da la fe. Pero el Señor Jesucristo va más allá. Muestra una posición extrema que se vuelve mal sana que tienen algunos siervos de Dios o personas que tienen alguna responsabilidad sobre otros. Y para aclarar más el punto, veamos el contexto del pasaje. El Señor Jesucristo se encuentra con Pedro para restaurarle después de haberle negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y lo hizo esa negación en el patio del sumo sacerdote. El Señor en esta obra, estando en esa obra de restaurar a Pedro, le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. Apaciente sus ovejas. Por ello creo que la pregunta de Pedro al Señor al parecer es pertinente. Antes de preocuparse
por Pedro, por Juan, debería preocuparse por sí mismo porque tenía un problema de una negación que había cometido. Entonces, Pedro acababa hace unos días de negar al Señor. Debería él mismo, antes que Juan demostrara, Juan, no él, porque nos preocupa más lo que haga el otro, ¿cierto? Pedro está preocupado que Juan demostrara que seguía a Cristo y que amase a Cristo antes que él, ¿cierto? Él. Lo que le dijo fue que mientras Pedro le seguía, debía él a la par apacentar las ovejas de Cristo. Mientras que le seguía, porque hay una responsabilidad de personal de seguir a Cristo antes de motivar a otros a seguir a Cristo. Si yo estoy aquí parado motivándoles a seguir a Cristo, mal haría yo no siguiéndolo a Cristo, pero preocupado que ustedes siguieran a Cristo. Eso vemos allí. Eso fue lo que se hace. Nos enseña que el creyente se preocupa que otros sigan a Cristo, pero él mismo carece de tiempo y de conciencia para seguir. Y esto es para los que de alguna manera somos siervos de Dios, pero también de alguna forma padres con nuestros hijos, porque nosotros queremos a ellos enseñar la fe. Y si hay cosas que debemos enseñar, pero no podemos producir en ellos qué cosas, fe, porque quien produce la fe es Dios. Claro, hay una responsabilidad. Más bien preocúpese que usted tenga que fe y que demuestre la fe en sí mismo y haga lo que tenga que hacer con su hijo, que quien le va a dar fe a su hijo o a la persona que uno está preocupado para que crea es el Señor, el Señor. Seguir a Cristo no es preocuparse porque su hijo le siga. Primer término es porque tú le sigas. Y no te preocupes porque al decir, sígueme tú, el Señor por medio de su santa palabra, se lo está diciendo a tu hijo también. Pero también en primer lugar a quién, a ti. Eso es lo primero que se le olvidó a Pedro. Yo creo que le hace esa pregunta a Pedro, ¿ya este qué? ¿Ya este qué? ¿Qué hacemos con este? No. ¿Qué vas a hacer tú? Sígueme tú, sígueme tú. Hay otra razón y es porque Pedro se volvió un poco olvidadizo. Olvidadizo. Cuando Pedro fue llamado por Cristo, recordemos cuando estando en la barca, estaba con su hermano Jacobo y eh, Pedro va y les dice que Jesús va y les dice que van a ser pescadores de hombres. Entonces él dejan sus redes y les sigue. Recordemos eso. Pedro estaba pescando en la barca y Jesús le dijo, ven y sígueme. ¿Quién le dijo eso? Jesús, el Señor. Y al instante, porque Jesús es Dios. Yo me acuerdo muy bien de esa predicación, que tiene el poder para hacer que hagamos lo que Él dice, porque es Dios. Así que no se nos extrañe de que haya dejado a su Padre y a su trabajo por seguirle. No es porque Pedro y Juan y los discípulos tuvieran, uy, qué disposición de corazón para que al primer aparecido que viniese le siguieran. No, es porque Jesús es Dios. Y cuando Él dice, vive, ¿qué pasa? Vive. Cuando dice, sígueme, ¿qué pasa? Le siguen. Porque Jesús es Dios. Entonces, en Juan 21, la escena es parecida. Pedro en la barca pescando, seguramente para distraerse de todo lo vivido y lo acontecido antes de la, de, después de la, perdón.
de los sucesos acontecidos en la pasión de Cristo, esa noche terrible para él y para el Señor, y estaba ahí pescando. El punto es que no era la primera vez que el Señor le había dicho que le siguiera. ¿Sí notan? En el primer llamado le dijo, sí, ven y sígueme. Y aquí le dice, sígueme tú. Por eso les decía que Pedro era como olvidadizo. Olvidadizo de la primera vez que se lo dijo. ¿Qué hizo que se le olvidara? Se le olvidó porque consideró que Juan era vulnerable. Juan era vulnerable, pensó él. Creyó que su corazón era débil e iba a sufrir. ¿Quién? El de Juan. En otras palabras, evaluó el seguimiento de Juan, diciendo, Juan no puede, es débil. Entonces, no va, Jesús no va a obrar el poder que efectúa en mí como lo efectúa en Juan. ¿Me explico? Y evalúa a Juan de acuerdo a sí mismo a él. Y nosotros notamos que el capítulo 21 es el último capítulo del Evangelio de Juan. Y quiere decir que el Señor le aseguró a Pedro que le podría seguir aunque él estuviera en el cielo. Porque el discipulado personal es con el Jesús, Maestro y Señor personal, que se asegura el Señor Jesús y Maestro, Pastor personal, que cada persona al cual Él ha llamado, Él le va a hacer que le siga. Sígueme tú. El problema de Juan es conmigo, es por decirlo así, le dice el Señor Jesús a Pedro. ¿Sí? Es cuestión mía. Ese trabajo es mío. La debilidad de Juan o todo lo que esté sucediendo, porque tal vez era lo ya muchacho y de un corazón que se podría romper fácilmente, no sé, por la ira del Señor que le amaba tanto. ¿Este qué? ¿Va a sufrir mucho? No, no, es una cuestión de Cristo. No hay nada en cuestiones de la fe y de nuestro discipulado que en cuestiones de acercarnos a Dios o tener fuerza para Dios dependa de nosotros mismos, sino depende de Cristo y de Dios. El discípulo puede estar pasando la rema, pero ¿quién le va a asegurar que este discípulo que está en prisión o está mal o ha cometido algún pecado le saque? No somos nosotros, es Dios. Claro, el instrumento podemos ser nosotros, pero el instrumento no se jacta de lo que se hace el quien lo usa, es decir, como hemos escuchado en otro tipo de enseñanzas, el bisturí no se jacta que por medio de él se hace una buena cirugía. La gloria es para el médico o la mano que lo usa. Nosotros simplemente somos lo que somos. El Señor Jesús le aseguró eso, que que se iba a encargar de Juan. Pero no solamente de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Tomás y de todos los que se encontraban presentes en ese día y también de toda la iglesia o todos los santos que han estado durante estos 2000 años, hasta nosotros a este día, el Señor se va a encargar de nosotros. Cristo es el responsable de nuestra fe. Y algo responsable es de que nos convence. Porque claro, nosotros militamos en la fe, ¿cierto? Militamos en la fe. Yo creo que en esta parte del punto, como el Juan habla de un tema de la fe en escalonamiento, ya lo estamos viendo ya desde un punto bastante alto, pero vamos a mirar todo ese proceso para que podamos comprender que Cristo es el autor de la fe.
Entonces Él va a encargarse de la fe de sus discípulos, que podemos ser sus verdaderos discípulos mientras nos encontremos en este mundo, a pesar de estar sufriendo lo que suframos y de padecer lo que padecemos. Es importante saber en este punto que es así. ¿Por qué? Porque ellos estarían de alguna manera solos, es decir, no tendrían eh, la presencia de Jesús física y estarían en algunas situaciones solos, en cárcel o en caminos, y ellos debían saber que Él iba a estar con ellos y su fe depende de Él, de Cristo, no de ellos mismos, porque si fuese ellos mismos, pues ya hubieran salido, ya su fe se había derrumbado a, las, al- a los 3 minutos de que el Señor les hubiera dicho eso. Pero como del Señor, entonces permanece. A Pedro se le olvidó por ser el jurado y calificador del seguimiento de Juan, que era así, que es Jesús quien garantiza eso. Y la vida cristiana para algunos, porque se les ha olvidado, es venir y ver cómo andan otros, ser el jurado y calificador de la fe de otros. Y se puede venir a la iglesia a ver cómo están otros, si están bien o mal. Pero la razón de que nosotros estamos esta mañana es gracias a Cristo, es buscar esa voluntad del Señor, seguir el camino trazado por su palabra, seguir a Cristo. No venimos para quejarnos. Sí, claro, nos podemos quejar de lo poco que le podemos seguir, de a pesar de que está con nosotros, se nos olvida, ¿cierto? Por estar mirando a otros, nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, lamentémonos esas cosas. Conozco a creyentes que su vida cristiana también es ver las intromisiones del mundo en la iglesia y no seguir a Cristo. Uy, sí, ¿saben cómo el mundo se metió en la iglesia? ¿Cómo el mundo se metió en la iglesia? Pero no se han dado cuenta cuánto el mundo se le ha metido en su corazón, cuánto el mundo se le ha metido en sus pensamientos, cuánto el mundo se le ha metido en sus obras. Dicen el mundo en la iglesia, el mundo en la iglesia, pero no dicen nada del mundo en sí mismo o lo que tiene en su capacidad o responsabilidad delante de Dios. Entonces, así, el mundo está mal. Mire cómo está la iglesia. No es cómo está la iglesia. La iglesia está como está y no se le extraña a Cristo que esté como esté. Él ya lo sabía. Sígueme tú, sígueme tú. ¿Usted ha escuchado a cristianos cuando hablan y solamente hablan del nuevo orden mundial, de todas las conspiraciones, ¿cierto? Bueno, hablan más de los Illuminati que de los apóstoles. Hablan más de los masones, de los cátaros, de los rosacruces, etcétera, 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 que de los evangelios, no sé, eh, y como ellos le rinden culto al diablo, ¿cierto? En las élites políticas, artísticas, banqueros, etcétera, saboteos, asesinatos. Pero la vida cristiana no consiste en saber en que Satanás es el príncipe de este mundo. No consiste en descubrir el agua tibia, inclusive en la maldad. Dios ya lo sabe, Cristo ya lo sabe. Mi vida cristiana consiste en seguir a Cristo. Hermanos, no olvidemos cuando estemos en la iglesia, cuando veamos la apostasía, cuando sepamos de la perversión de este mundo, la voz de nuestro pastor que nos dice, sígueme tú. ¿Qué mal está la iglesia? Sígueme tú. Si nosotros queremos formar una iglesia, ¿qué mal están las iglesias? No las miren, síganme ustedes, síganme ustedes. ¿Qué mal ejemplo? No sé qué.
Deje el mal ejemplo. Síganme ustedes. Porque la responsabilidad a la final es como iglesia locativa y como individuo personal. Frente a toda esta situación caótica de cosas, Cristo se ha asegurado la forma para que nosotros le sigamos. Que la iglesia esté mal. Ah, Cristo se encarga de cómo le seguimos. Cuando estaba de profesor de jóvenes en una en Quito, Ecuador, trabajaba y le daba conferencias y reuniones a jóvenes. Y una vez me dijo un joven que se iba a ir de la iglesia. Yo le dije, bueno, ¿por qué te vas a ir de la iglesia? No, porque la iglesia es mala. Y yo pues, le dije, la iglesia es mala. Le dije, mire, joven, le voy a decir algo. La iglesia puede ser mala, pero usted puede ser un buen creyente. O la iglesia puede ser muy buena y usted ser un mal creyente. La cuestión no depende de la iglesia, la cuestión depende de ti. Porque claramente el Señor le dijo a Pedro, sígueme tú, sígueme tú. Es verdad que debemos de hacer frente a la apostasía, a las falsas doctrinas en la palabra de Dios, que se nos llama a defender la fe, ¿cierto? Por la palabra, una vez a los santos. Y no olvidemos que hacemos esto mientras seguimos nosotros personalmente al Señor. Esa es la segunda. La tercera, porque el Señor Jesús le recordó a Pedro, como les decía, que el llamado es personal. Es decir, tú, tú. A pesar que los 11 estaban presentes, el Señor le dice a Pedro personalmente que fuera él quien le siguiera. El Señor después de su resurrección cuenta la escritura que se le apareció a más de 500 personas durante los 40 días que estuvo antes de su ascensión. No los llamó entre la multitud haciendo un llamado general, ¿sí se da cuenta? Se le presentó, estaban 500 en un lugar y se les presentó a los 500, no. Significa que se tomó el tiempo de presentársele a uno por uno. ¿Por qué creen que se les presentó a uno por uno? Porque el sígueme es personal. Tú, dos allí, dos a Emaús, uno allí, cuatro mujeres allí, así. No se les presentó a una gran multitud. 500 de una sola vez, no. De 40 días está, hizo eso. Quiere decir que el llamado que Cristo nos ha hecho a cada uno de nosotros no fue general. Nos tomó aparte, aunque estábamos en medio de una asamblea, y nos dijo a cada uno de nosotros que, que estábamos presentes. Se nos acercó como si fuese a cada uno de nosotros y nos dijo, sígueme tú. Y a los que hemos nacido en un hogar cristiano, Cristo no les dijo solamente a nuestro padre o a nuestra madre, sino a los hijos, a nosotros que estábamos ahí, como personalmente, ¿cierto? Que le siguieran también. A los que no han nacido en hogar cristiano, sino que lo conocieron en su gracia multiforme, deben tener más conciencia que el llamado de persona. El Señor, como dije, quita toda excusa por terceros para no seguir. No tiene la excusa en este mundo por culpa de otros para no seguir a Cristo. Y ese es tristemente el, el, el problema de muchos hijos creyentes. En este caso yo miro el mío, de mi historia. Yo no quería ser buen creyente por mis papás. Y qué triste es uno irse al infierno por culpa de los padres. Eso es lo más loco que hay. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo más loco que hay. Entonces, el Señor quita toda excusa para nosotros justificarnos de no creer. ¿Qué?
que yo vi muchos malos testimonios en mi iglesia. He visto muchos malos testimonios de cristianos en la iglesia. Y uno como joven es idealista dijo, si yo, si yo voy a ser como él, yo no voy a ser cristiano. Pero entonces estamos mirando a quiénes, a otros, ya sea hermano o padre. Porque el Señor nos dice, bueno, así anden perversamente, llamándose quienes sean, así sea una persona cercana a usted. El que me debe seguir es usted, ¿cierto? Yo no le puedo echar la culpa al pastor, yo no le puedo echar la culpa al maestro, a mi papá, a mi mamá, de ser un mal cristiano. Yo debo echarme la culpa a mí mismo porque no he querido seguir a Cristo. Porque el Señor dice, tú, sígueme tú. Bueno, al decir Señor, el Señor Jesucristo, sígueme tú. Si nota que el Señor dice, sígueme tú, y hemos dicho que Jesús es Dios. Cuando le dice, sígueme tú, Él abre un camino para nosotros seguirle. Da una virtud para nosotros seguirle. Yo no, si yo le digo a mi hijo, sígueme tú, y tengo que andar por 30 kilómetros y él me tiene que seguir, pues llega un momento en el camino que él va a parar, se va a cansar y seguir, no puede más. Pero Jesús no es el que le dice, sígueme tú, a ver cómo te va en toda esta vida tan terrible, tan difícil, y a ver cómo uno le sigue. Solo. Cuando Él dice, sígueme tú, es porque Él envía virtud para seguir. Él no va a decir algo que nosotros no podamos hacer sin Él antes de enviar la gracia para hacerlo. Porque es Dios, nos da la fuerza para seguir. ¿Cierto? Ese sígueme tú, es un camino que abre Jesús por Pedro para que le siguiera. Entonces, cuando el Señor nos dice, sígueme tú, no es porque no podamos seguirle, porque no se trata de nuestras fuerzas, se trata de creer que Él ya la abrió para que nosotros le sigamos, que ya nos dio fuerzas para seguir. Y ciertamente nos ha dado su espíritu para poderle seguir. Cuando le está diciendo también a Pedro, sígueme tú, le está diciendo lo siguiente, que así fuese la última persona en el mundo. Pongamos ya atención, mis hermanos, mis queridos hermanos. Pensemos que todo el mundo se pierde. Pensamos Elías. A tus profetas han dado muerte, no ha quedado ni uno solo tuyo. No hay ningún piadoso. No hay nadie que me haga, bueno, no hay nadie. No hay nadie responsable. No hay nadie que sabe de Cristo ni nadie que sabe de la fe. Les digo, así sean esos tiempos post-apocalípticos. Y si usted estuviera solo, cuando el Señor le diga, sígueme tú, usted debe seguir. Así pues el único, el único. Toda la iglesia se ha perdido. Todo lo que se llamaba creyentes están apostatando. Su responsabilidad es seguirle. Porque les está diciendo que sígueme tú, sígueme tú. Y generalmente y naturalmente cada uno de nosotros depende de circunstancias para sentirnos motivados a seguir a Cristo. Posiblemente el aliento de un hermano, o tal vez la asistencia de un anciano pastor, o las actividades de una congregación. Y si estas faltan. Porque creo que no está mal que todo esto se dé. Pero ¿qué pasa si estas faltan? ¿Qué pasa si estas faltan? Otros pueden tener la motivación por causas no tan espirituales, como la salud. Es que voy a la iglesia para tener salud. O la alegría de que le está yendo bien en el trabajo. Ah, desde que me volví cristiano, me va bien en el trabajo. Desde que me volví cristiano, me está yendo tan bien y tengo felicidad. Pero ¿qué pasa si estas cosas faltan? ¿Qué pasa si estas cosas faltan? Que falte la salud, que falta el dinero. ¿Qué pasa si estas cosas faltan?
Si falta de un buen hermano que le motive, ¿qué pasa? Pues si en el caso hipotético fuese así, debes seguir a Cristo. Cuando todos se hayan olvidado de él, tú debes que orar. Cuando toda una congregación haya dejado las escrituras, tú debes volver a él, amarlo, meditarlo. Aunque los predicadores no estén predicando el evangelio, se debe hacer, aunque no se predique. Aunque los resultados que uno ve ahorita, y no me estoy quejando porque a la final, sígueme tú también es para ese caso, que las grandes iglesias dan más oídos a un evangelio y al verdadero evangelio, la aplicación del verdadero evangelio, son pocos los que lo quieren escuchar. No se debe seguir haciendo, a pesar de todas esas cosas. Aunque tú te sientas como el día luchando solo contra la idolatría, debes hacerlo. Así te sientas solo. Si las circunstancias no te favorecen para seguir a Cristo, lo debes hacer contra viento y marea. Y todo porque Cristo te ha dicho, sígueme. Y como les des, como otra vez porque Pedro necesitaba ser enseñado de la soberanía para aprender de Cristo. Necesitamos aprender de Cristo que es Dios, que es Señor, para confiar de que Él lo que dice lo cumple y lo puede hacer en nosotros. Yo no sé qué clase de Cristo puede hacer que no le podamos seguir, porque entonces no sería Dios. ¿Acaso no aprendemos de Israel, no? Cuando Dios fue Dios de Israel? ¿Cuándo es? Es el Dios de todas las naciones, pero en el antiguo pacto era el Dios de Israel. ¿Acaso no nos damos cuenta de que ellos se apostataron y el Señor no dejó de ser Dios con ellos? No los azotó, no tuvo misericordia, no le envió profetas, no se presentó con poderosas hazañas, no dejó de ser Dios. Si meditamos en la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro, se resalta su poder para hacer lo que Él dictamina. Porque Él dice, si quiero, no tener el poder, la soberanía, si quiero que Él venga hasta que Él quede, hasta que yo venga. ¿Sí no es la soberanía de Cristo? Así que por esa soberanía le dice, sígueme tú. Aquí vemos la dependencia que debería tener Pedro. La vida de los discípulos después de la ascensión del Señor Jesucristo, y eso lo hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estuvo rodeada por persecuciones y aflicciones, pero también gozo en medio de las aflicciones, al ver cómo el nombre de Cristo era glorificado y cómo el señorío de Cristo era evidente en la iglesia. Vemos a Jacob muerto a espada por Herodes y Pedro a punto de correr la misma suerte. Vemos como Pedro es librado por un ángel, pero Jacobo debía dar su testimonio con martirio. Vemos a Esteban y Saulo de Tarso, ¿cierto? Uno, un testigo muerto y otro a punto de ser un gran testigo. Entonces es soberanía de Cristo. De los apóstoles todos sellaron su fe con su propia sangre, pero Juan fue preservado en la aflicción y fue el único que dicen que murió en la vez. Y creo que Pedro le preguntó a Cristo por el recorrido de la vida de Juan, sin preguntar por lo que sería de él, a pesar que el Señor le dijo de qué forma iba a morir. Señor, ayúdame. Tú me dijiste que yo iba a morir así. Otro me iba a ceñir y iba a extender mi mano. Tú me lo dijiste y será así. Debería estar más bien preocupado con cómo responder y estar con alegría y gozo frente a esa situación que le planteó el Señor Jesús. Debe estar más preocupado por no por la forma de morir de Juan, sino la suya. Y creo que Pedro le preguntó todas esas cosas.
En el transcurso de la vida de Pedro, Pedro no debía preguntarse por el fin de Juan, sino depender de Cristo para lo que le correspondía a él. Pedro debía depender de Cristo en vida y en muerte. Y uno de los sinónimos de soberanía es señorío. Cristo es el Señor, es Dios, y aunque el mundo patalee, Él está por encima del mundo, es Rey, es Dios. Y cuando nosotros escuchamos, sígueme tú, en primer lugar debe haber humildad en reconocer que nosotros somos los que le seguimos a Él y Él no nos sigue a nosotros. Él siempre va delante de nosotros. Nosotros, porque es Dios. Señor, si tú me acompañas, no, acompáñame tú. ¿Sí? Ustedes saben la tradición de la historia que dice, yo no sé si sea verdad, el famoso Cubo Vadis. ¿A dónde vas, Pedro? De Cristo. Que cuando él le dijeron de la manera que iba a morir, que en esa se iba a morir, Pedro lo que le dio fue las espaldas y se fue camino, fue por su propio camino, o sea, lejos, lejos del lugar del martirio. Pero cuenta la tradición que venía Cristo en dirección contraria. Y Pedro le dice, le, mientras que se encuentran en el cruce así, dice la tradición que el Señor le dice, ¿cómo vas, Pedro? ¿A dónde vas, Pedro? Y entonces Pedro le dice, ¿cómo vas, Señor? Y el Señor le dice, a morir en esta ciudad. ¿Qué hace Pedro? Tiene que darse la vuelta y seguir a Cristo. Eso lo dice la tradición. Pero la cuestión dice, sígueme tú, sígueme tú. Esa es la idea. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo no nos sigue a nosotros. Soberanía es eso. Jesús, cuando le decimos Señor, es que nosotros le seguimos a Él. No importa dónde nos mande Él. No importa por qué camino nos mande, le seguimos. Como les decía, ese es el llamado del Señor soberano. El soberano no sigue a nadie, es seguido por todos. Depender de Cristo no es fácil, es renunciar a uno mismo. Y la palabra de Dios es clara al decir, cuando le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es confiar que siguiéndole Él puede librarme aún de todas esas situaciones que me pone enfrente. Y, y yo no he visto ningún santo llorando yendo al cielo. Por lo menos eso creo yo. Por lo menos hay gracia. Hay algo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Le dijo esto. Cuando ustedes vivan las maldiciones del, del- de la ley por haberme abandonado, les dice lo siguiente. Ellos están asolados, enfermos, llevados, diezmados. Y les dice, pero al lugar donde fueren, yo haré que la gente tenga misericordia de ustedes. Y aún en el dolor, sabemos que hay misericordia. Por eso, cuando seguimos los padecimientos de Cristo, no pensemos que no va a haber gracia en eso. Siempre lo va a haber. Porque ¿quién padeció sin gracia por nosotros? Jesús, ¿cierto? El Señor. ¿Quién sufrió dolor sin gracia? Jesús. ¿Quién sufrió pleno abandono en todo? ¿Quién? Jesús. Para que usted en su sufrimiento tenga aliento. Para que en su soledad tenga compañía. Y para que
en su terrible desesperación, tenga la gracia. Porque quien lo padeció sin esas cosas fue el Señor, para que usted o nosotros lo tengamos. Así cuando le dice, sígueme tú, en medio de sus padecimientos, los padecimientos de Cristo, hay compasión de Dios, hay gracia, hay situaciones, por pura misericordia de Dios. Nosotros no merecemos eso, nosotros no merecemos nada, pero el Señor nos lo dio todo, todo lo de Cristo, porque lo pagó. ¿No han pensado en eso, hermano? Cuando el Señor escoge lo que es bueno para uno, escoge lo que es necesario. Y cuando eso le ocurre, entonces nosotros debemos pensar lo siguiente. Lo que debemos orarle para pedirle que en los momentos difíciles de la vida que Él ha establecido para cada uno de nosotros, así como los discípulos en sus padecimientos, cuando Cristo dice, sígueme tú, es porque ha pasado y ha estado primero que nosotros, llevando ciertas consecuencias que nosotros no llevamos. Ahora bien, Pedro necesitaba escuchar esto, sé sígueme tú, porque de alguna manera se estaba poniendo al nivel del Señor, se estaba poniendo al nivel de Cristo. Pedro había tenido actitudes que merecieron la reprensión del Señor. Y recordamos el consejo que le hizo al Señor, que al hacerlo se puso del lado de Satanás, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dijo, ¿cómo es que vas a cargar la cruz? ¿Cómo es que vas a morir? ¿Cómo es que vas a padecer? Entonces, y él le dijo con vehemencia también, ir a la muerte cuando el Señor les dijo que todos se esparcirían como estaba escrito en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? No, no, yo, que todos tengan, yo no. Cuando Pedro le dice cuando Pedro le dice sobre Juan, se estaba metiendo en cosas que no le correspondían, que era un asunto de Cristo. Me imagino acercándosele, llamándole aparte, ven Jesús, ven, camina aquí a mi lado, rodeándole el brazo por el hombro y preguntándole por Juan, ¿qué hacemos con este loco? El Señor le dice firmemente que él haría lo que él quería. En cambio, que le correspondía a Pedro era seguir. No es igual, hermano. Para algunos Cristo es el parce, es el compinche. Por lo tanto, no tienen en cuenta su posición ni su carácter. Para ellos Cristo tiene que aceptarle su pecado sin arrepentimiento porque solamente le comentan su pecado, ¿cierto? La oración para algunos o su confesión, para algunos la oración es una confesión de pecados, más no un arrepentimiento de pecados. Es para informarle a Cristo que está pecando. Es para informarle a Dios que está pecando. Ay, Señor, estoy pecando. Porque no hay un arrepentimiento. Es como si pasara a las policías por acá y nos decimos, oye, policía, mire los delitos que he cometido. Qué pena, no a un policía, sino a un juez. ¿Qué haría el juez? Si nosotros le comentamos las cosas que le comentamos ahí, de nuestros pecados, ¿qué haría un juez? Nos mandaría a la cárcel, ¿cierto? ¿Y por qué pensamos que Dios es alcahuete? O que Jesús no es juez. Y ven también a la palabra de Dios como ven a Cristo. Le quisieran añadir sus opiniones. Dicen, aquí dice esto, pero, hoy escuché esto, pero, cuando la palabra de Dios dice algo, siempre le decimos, siempre están nuestras opiniones por encima. Eso es de esa misma, se trata la palabra, se trata Cristo, se trata Dios en las oraciones. Hoy en día hay una falta de reverencia hacia Cristo y su palabra y la iglesia. Pero el Señor dice, sígueme tú. O sea, yo soy el Señor. Usted se me debe a mí. La persona más cercana
de los discípulos, ¿quién era? Juan, precisamente aquel que está en el Evangelio. Le conocía como el discípulo amado, amado por Cristo. Cuando el Señor le dijo que entre ellos había uno que le traicionaría, el mismo Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntase a él. Pregúntele quién es, porque no le iba a decir a cualquiera, ¿verdad? Entonces, habla de mucha confianza de Juan en el Señor. Pero Juan nunca vio con irrespeto y trato confianzudo hacia Cristo. En el Apocalipsis todos sabemos cuando lo vio ataviado como Dios, que cayó como muerto. No dijo, uy, Jesús, no, es el Señor, es el Señor. Les llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Y recordemos que cuando una palabra Rey de Reyes, en el antiguo, en la mente antigua, el rey impartía justicia, se podía decir juez de jueces, juez de jueces. Para que sepamos en nuestras oraciones a quién es el que le estamos orando, a quién es el que le estamos confesando nuestros pecados sin arrepentimiento, al juez de jueces. Cuando John lo vio, ahí cayó como muerto. Y la palabra sígueme es una palabra en un sentido excluyente, porque demuestra una diferencia entre quien sigue y quien es seguido. Uno sigue a alguien mayor, alguien mejor, una categoría eminente. Y ese es el Señor. Hemos considerado las palabras del Señor Jesucristo a Pedro sobre el sígueme tú, pero estas palabras no solo han sido dichas a Pedro, han sido dichas a quién, a ti y a mí, pero en especial, cada uno puede decir a mí, a mí, a mí. ¿Cómo ha sido tu seguimiento de Cristo este año? ¿Cómo hemos seguido a Cristo? Ya para todo esto que casi terminamos año, ¿cómo le hemos seguido? ¿Cómo fue nuestro discípulo? Ese sígueme tú, ¿cómo lo hemos cumplido? Tú dirás, pues estoy aquí, ¿no? Si estoy aquí no es porque, o en la iglesia, no, si estoy aquí es porque le he seguido. Te digo que la evidencia de seguir a Cristo no es que estés aquí, eso se espera si eres un creyente. ¿Sí? La evidencia de seguir a Cristo es cuánto le amas, cuánto le escuchas, cuánto lo obedeces. No otro, sino quién. Yo mismo, yo mismo. ¿Qué pasaría a una familia cristiana si nosotros nos apartamos de Cristo? ¿Qué harían ustedes, esposos? Ustedes irían a la iglesia mientras uno se quedará acostado en la cama o leyendo un libro o saliendo a la calle. ¿Ustedes lo harían? ¿O caerían en depresión y no irían? ¿Qué harían? ¿O qué haríamos nosotros los esposos cuando no queremos seguir a Cristo, no queremos ir a la iglesia? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? No queremos hacer los devocionales en la casa. ¿Qué haríamos? ¿Lo haríamos? ¿Tomaríamos? ¿No? Porque la responsabilidad es sígueme tú, así tu esposo o tu esposa, así sí tus hijos. Si estás feliz o si estás triste, si estás triste no es una excusa para no seguir a Cristo. Estar feliz tampoco es una excusa para seguirlo. Sígueme tú. Hay una responsabilidad aquí en este texto frente a Cristo. Y hemos visto muchas de las evidencias en gracia que Cristo hace para que nosotros le podamos seguir. No queremos enfrentar esas situaciones por seguir. Y por eso nos estamos perdiendo de Cristo y de su pueblo.
Qué gran, qué gran trabajo para una madre es procurar una vida cristiana a pesar de tener tanta oposición en su familia, empezando por Jesús. Porque se ha dado cuenta de que la carga sí se la puso Cristo, claro, pero para que no se canse, para que sepa que hay fortaleza en él y hay gracia en él. Cosa que de pronto nosotros que no tenemos esa posición no experimentamos y no sabemos. Pero cuando venga, sepamos que nuestra responsabilidad es seguir. Nuestra responsabilidad es seguir. Aminora nuestro seguimiento cuando hay trabajo o cuando no hay trabajo. Vamos, oramos o no oramos, leemos la Biblia o no leemos. Sígueme tú, sígueme tú. Si no podemos seguirle hoy, ¿cuándo lo vamos a seguir entonces? ¿Cuándo? Si no es en el momento más débil, o en la culmen, o en la depresión de nuestro pecado, ¿cuándo le vamos a seguir? ¿Cuando nuestra situación sea favorable? ¿Cuando esta situación pase así te sigo? ¿Cuándo Jesús es Dios entonces? Esa es la pregunta. ¿Cuándo Jesús es Dios entonces? Y eso es lo que debería hacernos reflexionar. En este momento, ya si sea en la cumbre del gozo o en el punto más bajo de nuestra depresión, podemos seguir a Cristo. Lo podemos seguir. Con las fuerzas más altas o 0.0 de debilidad, podemos seguir a Cristo. Podemos hacerlo. Teniendo los amigos a nuestro alrededor, a nuestra familia, o estando siendo los más solos de todos los hombres, podemos seguir a Cristo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata del Señor. Así esté en el pecado más horrible. Cuando Jesús llama, lo llama es en virtud de sus méritos. Y por eso personas tan pecadoras se vuelven tan santos. Y eso no significa que el que ya sea santo no deje de seguir a Cristo, ni que haya virtud en Cristo para que lo siga haciendo. No hay un punto en la vida del hombre, llámese como sea, de vida, de condición, que no se pueda seguir a Cristo. Y se puede hacer porque Él es Dios, porque Él tiene el poder de hacerlo en nosotros. Quítese esa idea, esa mentalidad que tal vez le puso el mundo o el diablo a su debilidad, que no puede seguir a Cristo. No puede seguir a Cristo. Es que si los hermanos se pusieran en mi lugar, verían, sabrían por qué vivo así. No, no se justifique, jamás nos justifiquemos, porque no nos estamos justificando delante de los hombres. Estamos poniendo excusas a aquel que todo lo ha hecho, a Jesucristo, el que nos dice, sigue. No hay situación humana, ni de vida o de muerte, para que no lo podamos seguir. Oremos, mis hermanos, dando gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces considerar, Señor, que te debemos seguir hasta el fin. Gracias, gracias porque de Cristo, el Señor, nuestro Salvador, es el que tiene el poder y lo ha ejercido para que nosotros le sigamos. Que podamos, Señor, ser buenos discípulos, tal vez no perfectos, pero sí que luchen en medio de sus adversidades, siguiendo a Cristo, animados en la gracia, en su poder, en su obra, en lo que hace. Ayúdanos, Señor, quita el velo de nuestro corazón y de nuestras
ojos y que tu pueblo pueda ver que ciertamente le puede seguir. Porque si aún llamas hoy, aunque digamos que es difícil ser cristiano hoy, tú sigues llamando discípulos por tu poder hoy para seguirte. Y gracias, Señor, porque hoy te podemos seguir. No es nosotros ni nuestras fuerzas, sino nuestro creer en Cristo es tan alto y tan mayor que le sigamos a pesar de lo que vive. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.